Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a Mirna de Carranza. Bienvenida. Gracias, hermana. Para mí es un gusto poder estar con ustedes hoy en esta hora y poder compartir pues, algunas cosas que Dios nos ha estado enseñando en estos últimos días. Y espero que sea para bendición de todos, de todos. Gracias. Comenzamos el programa con la anfitriona, Dorita. Nuevamente llegando a sus hogares y me siento muy feliz de poder hacerlo. Iniciemos entonces con nuestra hermana Mirna de Carranza y quisiéramos saber quién era Mirna antes de entender el propósito de Dios en su vida. Pues de alguna manera yo conocía al Señor, hermano. Yo tenía algún conocimiento religioso, pero no tenía esa conciencia de quién era el Señor o de lo que Él quería de mi vida para Él. Por eso es que quisiéramos compartir un poco precisamente del propósito que Dios tiene para la vida de cada ser humano. Al estar usted en esa situación de una falta de conciencia de lo que era verdaderamente Dios, ¿qué producía en usted esa vida de religiosidad? Primeramente, tomando decisiones en la vida que solo eran para satisfacerme a mí misma, Y quizás en ese momento de tomar decisiones y de vivir la vida así, alejada del Señor, todo eso va acumulando en nosotros, o iba acumulando en mí, un vacío espiritual, inquietud, dolor, tristeza, al no poder tener algo firme en qué creer. Tomaba decisiones, pero todas esas decisiones tienen consecuencias. Y ahí es donde se produce ese dolor, esa inconformidad de la vida, de la cual el Señor un día tuvo que demostrarme de que tenía que entrar en su propósito para poder realmente vivir la vida plena que Él quiere. Okay. Ese tipo de decisiones que a usted la hacían sentirse vacía, triste, tal vez con algunos complejos, más sin embargo que usted no consideraba tal vez tener problemas, ¿verdad? Aunque la angustia, los temores, la tristeza, el egoísmo son problemas, pero que uno no los considera. ¿Consideraba usted tener problemas en ese momento y necesitar ser libre de esos problemas? Cuando el Señor me llamó, yo era muy joven. Apenas estaba entrando a los 20 años. Yo consideraba que no tenía problemas. Yo consideraba que no tenía ninguna necesidad, como algunas otras personas manifiestan, que a veces las personas vienen a Cristo porque tienen problemas. Yo no tenía problemas. Yo era una persona joven, viviendo la vida. Sin embargo, cuando el Señor me llamó, me mostró que realmente mi vida estaba vacía y triste. Ahí es donde el Señor entra en mi vida y me muestra la forma de cómo Él me iba a guiar. Si yo era obediente, iba a poder encontrar en Él verdadera paz, verdadero propósito. Y eso es lo que Él me ha venido mostrando durante todos estos años. Pero ¿en qué momento usted consideró que sí tenía problemas, que sí había una necesidad espiritual y que tenía que salir de eso? Un día en específico, cuando el Señor de alguna manera llevó a algunas personas a hablarme de la palabra del Señor y confrontarme con la eternidad, un tema que para muchos es desconocido. Entonces para mí también lo era. Y dentro de mí había ese temor hacia la eternidad. ¿Qué va a ser de mi vida cuando yo muera? Aunque de alguna manera también creía de que, como otros piensan,
que si se termina la vida, pues hasta ahí llega y no hay ningún problema. Y Pero creo- eso produce un temor. Produce temor, aunque algunas personas no lo dicen, no lo reflejan y dicen, no, yo estoy bien y ahí voy. Pero dentro de nosotros mismos siempre hay un temor hacia la eternidad. Y ahí fue donde el Señor empezó a tratar con mi vida y me mostró que verdaderamente Él tiene un propósito, no solamente en esta vida, sino para el más allá. Eso es importante, Ello. porque no puede ser que Dios, o será así, que Dios quiere que vivamos 90, 80 años y luego morir y hasta ahí. ¿Qué podríamos nosotros entender acerca de ese propósito de Dios respecto a los años de vida físicos, pero algo más? Termina todo ahí como algunos piensan, que ya este cuerpo muere y se va termina. al polvo y se acabó. Lo que la palabra del Señor nos dice es otra cosa. La palabra es bien clara cuando nos habla de que en Hebreos 9 dice él que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene un juicio. Un juicio en donde tendremos que enfrentar a nuestro Creador y nos va a demandar qué es lo que hicimos con la vida que Él nos dio. Por eso es importante poder conocer al Señor, conocer cuál es su propósito en nuestra vida. Él tiene el derecho de pedirnos a nosotros cuentas de lo que hacemos. Muchos piensan que no, que es un Dios lejano, que es un Dios que nos dejó aquí para que cada quien haga lo que mejor le parece. Sin embargo, a través de las Escrituras es donde nosotros conocemos realmente quién es Dios y vamos entendiendo el propósito de nuestra vida. Yo entiendo que cuando nosotros no conocemos al Señor, en esa ignorancia también se toman decisiones incorrectas. Sí. Usted pudo haber tomado algunas. Sí, de hecho, hubieron muchas decisiones difíciles, pero hay algo importante, y esto quiero enfatizar, que aunque hayan decisiones difíciles que hayamos tomado en nuestra vida y nos trajeron consecuencias, no hay nada que Dios no pueda tomar el control. Nada. Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él empieza un proceso donde Él va limpiándonos, purificándonos, llevándonos a ser completamente algo que quizás nunca soñamos ser, restaurados. Por eso es que Él dice que Él es nuestro alfarero y Él va comenzando ese propósito. Algo lindo de la Escritura es que el apóstol Pablo dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Y eso es lo que el Señor ha estado mostrándome en estos últimos días. Él está cumpliendo su propósito, Él está haciendo su obra y no se va a detener. De eso estoy muy segura. Es decir, que Dios salva, es decir, cuando hay un corazón arrepentido, querrá decir eso de que, y luego moldea. Así es. Pero, ¿qué puede hacer alguien que está ahorita escuchándonos, que no tiene acceso al conocimiento de las Sagradas Escrituras? Pero ¿cómo le explicaría a usted este asunto de cómo descubrir el propósito de Dios en su vida? Bueno, tenemos un testimonio interno que nos da el Espíritu. Y creo que toda persona, muy en el fondo de su corazón, sabe que hay un Dios. Sabe que hay un Dios. Creo que Dios nos ha dado esa conciencia por la cual nosotros podemos invocar su nombre. Y lo he oído una y otra vez de muchas personas que quizás nunca tuvieron el acceso a una palabra, nunca conocieron una Biblia, pero en un momento de angustia ellos clamaron a Dios. Ellos clamaron y dijeron, si hay un Dios, y no, quizás no conociéndolo, pero invocando el nombre de Dios y creyendo que Él era capaz de intervenir en sus vidas, Dios los escuchó. Dios los escucha. Dios escucha al afligido,
al que siente frustrado. ¿Mirna se ha sentido en algún momento frustrada, afligida o angustiada? Sí, precisamente eso es lo que en este momento quiero compartir, porque trayendo ese propósito de Dios en mi vida, hubo un momento en que yo dije, ya no puedo. Ya mis años han avanzado mucho y quizás Dios ya no tiene mayor propósito con mi vida. Y quise en alguna manera dejar, ¿verdad?, los proyectos de Dios para mí. Los proyectos de Dios para mí. En este año que estamos iniciando, tristemente yo había entrado en una situación así. Y yo decía, ya no voy a seguir. No del Señor, que quede claro, sino que de algunas propósito, metas. de las metas, de los proyectos que tenemos con el Señor. Y ahí yo decía, yo hasta aquí llegaré y no voy a seguir. Pero ahí es donde yo quiero que veamos que Dios está vivo, que Dios vive, porque Él tiene el control de nuestra vida y entonces viene ocupando a una persona muy especial. Y me llama a esa persona, me llama por teléfono y me dice, hermana, el Señor no quiere que usted se detenga. Y empieza a platicar conmigo. Y me dice cosas que solo mi corazón sabía. Es que solo mi corazón lo sabía. Yo no lo había compartido con nadie. Yo lo tenía muy guardado en mi corazón. Y cuando esa persona me llama y me dice, hermana, Dios no quiere que nosotros pensemos que ya estamos viejos, que ya no hay propósito. Dios nos va a dar la salida. Y aquí, en este proyecto que el Señor tiene, usted va a ser llenada y usted se va a sentir completa en el Señor. Para mí eso fue una respuesta del Señor, es que no pudo venir de otra persona. No puede. El Señor estaba ahí, dispuesto a darme ese empujón, como decimos. No, más que un empujón. Es tomarme de la mano y ponerme en pie y empezar a caminar a mi lado. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Por eso es que yo quiero invitar a aquellas personas que se sienten desanimadas, que se sienten tristes y que ven el futuro con una gran sombra oscura, ¿verdad? Muy difícil. La palabra del Señor dice en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es que allí tenemos que entrar en esa conciencia que Dios tiene un propósito. No lo va a abandonar. Nosotros podemos sentirnos desanimados, frustrados, quizás que ya no tenemos fuerza o incluso salud para servirle al Señor, porque también ha habido algunas afectaciones en la salud. Pero cuando yo veo esa respuesta del Señor, no me queda más que confirmo lo que la palabra dice, que Dios cumple su propósito en nuestra vida. Por eso yo invito a las personas que no conocen al Señor. No les digo pruébenlo, porque el Señor no es una medicina, no, confirmen lo que la palabra dice. Confirmen lo que la palabra dice acerca de nuestro Dios, que Él es un Dios fiel y verdadero. Y a los que ya son cristianos y de alguna manera han bajado la guardia o están bajando los ánimos, no, hermano, no estamos para volver atrás, no estamos para dudar ahora de nuestro Dios, porque hoy más que nunca fue otra de las cosas que el Señor confirmó ese día en esa llamada telefónica de una hermana y me dice, hoy más que nunca el Señor nos está demandando firmeza. Y yo creo que lo estamos viendo. En muchos aspectos el Señor nos está demandando firmeza. Y alabo al Señor porque cuando yo creía que quizá ya Él no iba a seguir su propósito, el Señor está abriendo nuevas puertas. Y ahora yo me siento feliz, tranquila, he regresado al proyecto, estamos en esto y vamos a seguir. Siempre pensé y he pensado que el Señor tomó un día mi mano y hasta llegar hasta su presencia. Podemos estar firmes y confiados en que cada situación el Señor la va a resolver
En ese momento yo veía todo un cúmulo, hermana, cúmulo de problemas. Pero en un instante, eso es lo que a mí me sorprende, en un instante el Señor cambia la visión. Que el Señor dice en su palabra que hasta nuestro suspiro no le es oculto. Sí. Él sabía lo que usted estaba sintiendo. Sí. Y ocupó a ese instrumento tan bello que le dio las palabras exactas. Es que el Señor sabía lo que estaba en su corazón, pero también sabe lo que Él ha pensado hacer con usted para su gloria. Así es. Y el único que le encanta impedir que la obra del Señor continúe, o la obra en la vida de uno, como Sí. en este mundo, es el enemigo. Y no nos tenemos que dejar amedrentar. El temor paraliza, el temor frustra, el temor deja arruinado cualquier proyecto, Sí. porque en el temor le creemos al diablo. En ese momento en que nosotros cedemos a las inseguridades, entonces le estamos diciendo no a Dios. En cambio, en este momento estamos viendo una mujer que decidió creerle a Dios y seguir adelante, creer a sus promesas, porque esa es nuestra vida, creer a la palabra, que es palabra de Dios. Y vamos a seguir adelante para declarar esa palabra que a nosotros nos ha dado vida. A usted la cambió, a usted le dio fuerzas, una nueva visión, no solo en este mundo, sino que en la eternidad. Y es un compromiso que usted tiene de dar esa palabra a otros. Porque muchos puede ser que estén pasando esa situación de inseguridad, de tristeza, de ignorancia, tomando decisiones en esa ignorancia, tomando malas decisiones, haciendo cosas que nos perjudican, atribuyendo que son a beneficio nuestro, y realmente no es así. Pero cuando Jesús viene en la vida de uno, la vida viene a uno. El que tiene el Hijo tiene la vida. Así y nos da otro rumbo, otro ánimo para seguir adelante. ¿No? Así es. Viendo la vida de una manera diferente totalmente. Es que el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca y Él dice, sin mí nada podéis hacer. Así nada. Uno puede emprender muchos proyectos de vida, de familia, pero si el Señor no está en medio de ellos, realmente no satisfacen. No satisfacen. Pueden progresar, pueden llegarse a cumplir ciertas metas, pero el vacío está ahí y no hay otra manera realmente de vivir la vida sino cumpliendo el propósito de Dios. Muy bien. Y puede entonces Mirna decir que Dios ha sido suficiente. Claro que sí. Más que suficiente. No hay otro que pueda cumplir realmente los deseos del corazón conforme a su propósito. Muchas gracias. Eso es lindo, es precioso. Gracias. Dios tiene propósitos especiales para todos nosotros, para ti, para Mirna, para todos. ¿Y cuál es su propósito? El propósito más grande es perdonarnos de nuestros pecados para hacernos no solo conocer sus maravillas en esta tierra, para librarnos de nuestras angustias, para moldearnos a una vida de perfeccionamiento y llevarnos a la vida eterna. Ese es el propósito de Dios, impulsarnos a lo mejor, a lo eterno, a lo glorioso, y no solamente a satisfacer nuestros deseos terrenales, como es ya no sufrir más, como es tener un mejor salario, tener felicidad en el hogar, tener paz entre los familiares o entre personas en el lugar donde laboramos. El deseo de Dios es librarnos de la aflicción eterna, librarnos del tormento eterno. Si bien es cierto que una depresión es un tormento, si bien es cierto que una angustia es un tormento, pero hay un peor tormento, que es el tormento eterno que sufrirán aquellas personas que no entiendan y no acudan
al propósito de Dios, que es el perdón de pecados y la salvación. Te invito a buscar en Dios el verdadero propósito. Que le pidas perdón a Dios en este momento por todos tus pecados. Que abraces la fe en nuestro Señor Jesucristo y Él te llevará a una vida eterna. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Si hiciste a Jesucristo tu Señor y Salvador, ten la seguridad que tu vida va a cambiar. Él nos da esa esperanza. Por eso el versículo de este programa, Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Recibe a Jesucristo en tu corazón y siente esa llenura, ese suplemento completo que necesita tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.